Este episodio de Punto de Quiebre es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Naile Monroe Esthetician. ¿Lista para lucir una piel suave y hermosa? Agenda tu primera cita de depilación con cera y utiliza el código Punto de Quiebre para recibir un 20% de descuento. Atención personalizada, higiene garantizada y resultados que duran. Gracias Naile Monroe Esthetician por apoyar este proyecto. Hay dolores que no se gritan, que se esconden detrás de un estoy bien, estamos bien. Matrimonios y relaciones que por fuera se ven completos, pero que por dentro están totalmente rotos. Hoy vamos a hablar de ese tema y de esos momentos donde muchas personas se sienten que ya no pueden más. Hoy en Punto de Quiebre nos acompaña la pastora Raquel Alvarado para conversar de este tema de una manera espiritual, desde un punto de vista espiritual. Pastora, gracias. Jimena, gracias a ti por la invitación. No, a usted gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Gracias por compartir un poco de tu trayectoria, que yo sé que tienes mucha experiencia en este tema y que por cuestiones, por casualidades de la vida, fue de la manera en que usted y yo nos conocimos. Exactamente. Recuerdo que fue así como nos presentaron, porque estabas en ese momento en una situación matrimonial, resolviéndola. Sí. Así es. Bueno, pues estoy muy complacida de estar aquí y prácticamente es una entrevista testimonial, porque como tú lo dices, no soy psicóloga. Generalmente lo que he hecho en toda mi trayectoria ha sido dar, diríamos, consuelo bíblico. Entonces siempre mis respuestas siempre va a ser que necesitamos conectarnos a Dios en cualquier situación, no solo en situaciones de matrimonio, de pareja, sino que Él mismo nos dice que Él es la vid, que nosotros somos pámpanos y que separados de Él absolutamente nada podemos hacer. Entonces, toda mi vida, en todas las áreas, mi dependencia es totalmente de Dios y siempre mis recomendaciones, porque fue lo que a mí me ayudó. Viví 40 años creyendo que que conocía a Dios, pero realmente vivía tal vez una tradición, una costumbre y no era parte de mi agenda. Sí decía gracias a Dios tal cosa, pero realmente no, durante 40 años, que puedo decir que estuve en el desierto, no tuve una relación con Él y eso representó un gran cambio cuando le conocí verdaderamente. Yo creo, pastora, que muchas personas en el mundo que vivimos hoy tan acelerado es de la manera en que vivimos, ¿no? Como que decimos conocerle, pero realmente Él no está en nuestras agendas y a veces pensamos que porque de vez en cuando oramos, porque de vez en cuando decimos yo le doy gracias a Dios por tener esto en mi vida, por mi relación, mis hijos, pensamos que eso es todo lo que necesitamos de Dios hasta que llegamos a punto de quiebres donde no tenemos otra opción que buscar de Él. Y en un mundo donde se ha vuelto tan de moda buscar psicólogos, terapia, lo cual no está mal, a veces nuestra última opción siempre es Dios y Él es el que realmente debería de ser la primera porque Él es el que arregla y pone orden en nuestra vida, pero como seres humanos nos cuesta un poquito llegar directamente a Él, ¿no? Definitivamente que Él es el que nos trae, sí, porque no le buscamos, Él nos llama la atención de alguna manera, como tú bien has llamado este programa Punto de Quiebre. Yo creo que mi punto de quiebre, o sea, fue lo que me hizo llegar a Él. Yo vivía en Colombia, tenía una vida de negocios, era una líder de multinivel, motivadora,
Y yo venía a Estados Unidos, era con vacaciones pagas, por eventos, y llegó un momento en que llegó la quiebra. Nos endeudamos, ese negocio se vino a pique, y ahí fue cuando ya vinimos a Estados Unidos, pero para poder salir de las deudas, mi esposo se vino primero, luego yo, y a los 6 meses de estar aquí, eso fue en el año 2000, mi primo, que fue quien recibió a mi esposo inicialmente, llegó 8 meses antes que yo, tuvo una situación en una fiesta, lo que deja el trago y todo eso, y se metió en un problema legal. Y una de las personas que estaba en la fiesta asistía a una iglesia. Nosotros llegamos inicialmente a Statesville, aquí en Carolina del Norte, y eso hizo que fuera una iglesia. O sea que a los 6 meses, por esa situación que se dio, fue que llegué a la iglesia, pero yo no solo fui a la oración de mi primo, me quedé. Entonces yo digo que Dios venía ya tratando conmigo, porque saliendo de mi tierra, de mi parentela, de mis costumbres, y quedar aquí sola con mi esposo, no teníamos familia, eso me hizo acercarme a él, buscarle. Y ahí fue donde ya con él en el escenario, en la ecuación de mi vida, todo, matrimonio, finanzas, siempre de la mano de él, hace 26 años ya. Wow. A veces le toca a Dios sacarnos totalmente, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? De tu tierra, de tu parentela, llevarte a un desierto lejos para que realmente tengamos el privilegio de conocerle y estar con él. Pastora, ¿cuántos años ya tienen ustedes sirviendo a Dios y ayudando a parejas y a personas individuales? Porque en mi caso fue individual, no fue pareja, pero sí sé que ustedes también han tenido momentos que han tenido parejas y han sido como guías espirituales, ¿no? Para matrimonios, y para mí lo fueron en su momento, todavía son mis padres espirituales, pero fue así que nos conocimos, porque estaba atravesando la ruptura de mi matrimonio, y fuiste como esa guía, ¿no? Espiritual para mí en este caminar. ¿Cuánto tiempo ya tienen ustedes ayudando a individuos y parejas? Bueno, realmente yo empiezo por mi relación, fue lo primero que el Señor restauró. Cuando el mayor porcentaje de divorcios está en las situaciones financieras, y cuando nosotros tuvimos tantos problemas en esa área, fue cuando llegamos a la iglesia. Y lo primero, ya llevamos 13 años de casados cuando conocimos al Señor. Y yo hoy puedo decir que los años más felices de nuestro matrimonio ha sido cuando Dios entró en nuestras vidas. Entonces lo primero que restauró el Señor fue mi matrimonio. Se puso el orden. Estuvimos en la iglesia durante 10 años como discípulos. Y sí, éramos líderes de grupos en casa. Ahí empezamos a ministrar parejas. Nosotros hemos hecho un curso en la iglesia de matrimonio a prueba de divorcio. Y algo que aprendí, que me quedó de ese curso, era cerrar la puerta al divorcio. O sea, el divorcio no era una opción. Los problemas siempre van a venir dentro de toda relación, y más la de matrimonio, ¿verdad? Sí. Pero eso me hizo pensar que lo primero que a veces pensamos es huir o nos vamos a separar. Entonces esa palabra desde el comienzo, llegando a la iglesia, quedó esa puerta cerrada. Divorcio no es una opción, entonces teníamos que ver cómo íbamos a resolver las cosas, ¿verdad? Y eso nos ayudó a que nuestra propia vida fue la que hizo que personas nos llegaran con este tipo de situaciones, ¿no? Antes en nuestro matrimonio, pues había las discusiones normales de pareja, sí, donde hay como una rivalidad y querer tener la razón y todo. Entonces ahí es donde yo digo que el Señor, cuando dijimos Él va a ser la cabeza de nuestro hogar, ¿qué sucede ahí? Que ya
no es cuestión de lo que diga mi esposo, de lo que diga yo, qué dice Dios. Y empieza a alinearse la vida de pareja en el propósito de Dios. Y ahí ya empezábamos a ministrar, pero nosotros a los 10 años, en el 2010, nos pidieron abrir una obra aquí en Hickory. Entonces ahí fue cuando vinimos como pastores y pues siempre a la congregación han llegado personas que tienen alguna situación, algunos matrimonios se han restaurado y otros no. Pues yo creo que en el transcurso de la conversación veremos, porque sí he podido ver unos testimonios hermosos. Primero, en nuestro matrimonio que se solidificó y hoy en día le doy gracias al Señor. Tenemos 38 años, ya en diciembre vamos a completar 39 años de casados y los últimos 26 han sido de la mano de Dios. Entonces, situaciones siempre surgen, Sí. pero es lo que nosotros seguimos, su instrucción. Pastora, ¿qué es lo primero que se rompe en una relación, en un matrimonio? Generalmente la conexión. A veces no es ni el amor, dejan de comunicarse. Recuerdo que una vez estábamos con una pareja y estábamos en una consejería también así personal, llegaron a la casa y lo primero que les dijimos fue que se tomaran de la mano y se miraran fijamente a sus ojos durante unos segundos y se dieron cuenta que convivían, que tenían rutinas diarias, pero que hacía mucho tiempo no se miraban el uno al otro, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a convivir, pero realmente hay una desconexión en la pareja. Entonces lo primero es cuando dejamos de comunicarnos. Eso es lo primero que se rompe. ¿Por qué muchas parejas aparentan estar bien cuando ya están destruidos por dentro? Bueno, yo creo que es temor al que dirán, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando mi esposo se vino para Estados Unidos primero, ya nuestra relación no estaba bien. Y para yo no decir en nuestra casa que nos íbamos a separar, la idea era que se venía a Estados Unidos y que después venía yo. Pero yo digo que en plan de Dios de que finalmente vine, Sí. pero uno siempre está pensando en el que dirán y también el temor a quedarse solo. Y si hay hijos, también hace que uno lo piense más en quedarse, a veces inclusive cuando hay dependencia económica, el enfrentar solo, el que los hijos tengan que bajarles de pronto el nivel de vida que traen, eso impide que las personas pues hablen de algo que ya se rompió, que están bajo el mismo techo, pero ya están prácticamente destruidos su relación de pareja. Yo recuerdo que cuando yo estaba en ese proceso, los últimos 5 años de mi matrimonio, yo ya sabía que estaba completamente roto y que no había solución porque los dos estábamos tomando rumbos muy diferentes, sobre todo espiritualmente, ¿no? Pero recuerdo que uno de mis miedos, de mis temores, era la economía. El decir, pues yo casi nunca trabajaba, el decir, yo no voy a poder pagar una renta yo sola, yo no voy a poder con un pago de un auto, con esto y con lo otro, como que eso uno le va dando temor, ¿no? Temor. Y el que dirán también, como que no quieres mostrarte frente a la gente, a tus familias, a tus amistades como un fracaso, ¿no? Y entonces como que uno se va quedando ahí. Piensa mucho en el que dirán. Sí. De verdad que es una de las cosas. Y sí, estos son los aspectos que yo veo que más las personas resisten por eso. Sí. ¿Qué heridas ves más repetidas en una mujer? El que no sentirse valorada, el que a veces, el sentirse ignorado es una de las heridas,
o cuando precisamente porque el hombre es el proveedor y puede esa dependencia hacer que la persona pueda ser abusada verbalmente o tratada como dependiente, y el trabajo que ella hace de pronto no es muy valorado. Entonces esa es las mujeres generalmente el no sentirse valoradas, consideradas, tomadas en cuenta, porque hay esposos que, como yo, los proveedores toman las decisiones solos. Entonces yo creo que es una de las heridas, sentir que no estás, que no te valoran. Sí. ¿Y en un hombre? En un hombre yo creo que la frustración, el sentir, por ejemplo, como es el proveedor, entonces esa frustración puede considerarse pues una herida, en el sentido de que ellos no expresan mucho, entonces pueden sentirse pues como, aparte de frustración, derrotados, como cuando uno no ha tenido éxito, el no sentirse respetado también, porque también es lo contrario, ¿no? Sí, claro. Entonces el hombre requiere de respeto, de que se le dé su lugar, entonces puede ser herido en ese aspecto, en no respetarle su rol y no sentirse respetado, y también tenido en cuenta, ¿no? Porque a veces como que nos asociamos hijos con la mamá, que es la que más pasa tiempo, y de pronto estamos ignorando por las cosas que esa persona que el papá está pasando, y ellos son más dados a guardar, a no expresar, a sufrir solitos. Entonces, sí, el que no tengan respeto. ¿Por qué crees que muchas personas y muchas parejas buscan ayuda demasiado tarde? Parte de lo que habíamos mencionado, ¿no? Y a veces pensamos que no queremos que nadie intervenga, o sea, como que no quiero presentarme ante las personas vulnerables. Yo escucho mucho, yo veo que necesitamos ayuda, que necesitamos una consejería, pero mi esposo dice que él no va a ir a contar sus problemas a nadie, porque otra persona tiene que ellos pueden resolver, y resulta que pasa el tiempo y se va marcando más la distancia. Entonces, muy importante la comunicación, y el buscar ayuda. Definitivamente que el escuchar a otros, el ser escuchados, pues ayuda a que esas tensiones se suavicen. Se suavicen, sí, como que abrirse un poquito más, ¿no? Sí. Pastora, ¿las parejas se dejan de amar o se dejan de cuidar? Yo creo que se dejan de cuidar, porque pienso que tanto amar como esa otra palabra tan importante que es perdonar, es una decisión. Entonces, más bien pensaría que las personas se dejan de cuidar, porque el amor es una decisión diariamente, y es algo que se debe alimentar, y debe cuidarse el uno al otro, debe haber esa comunicación, y terminamos con la pareja siendo socios, pagamos los biles juntos, creamos los hijos juntos. En mi caso, personalmente, en nuestro hogar, mi esposo ayudaba, tanto producíamos como en las labores del hogar, como con la niña, que tenemos una hija. Él participaba de todo eso, pero hasta qué punto esa agenda, pero el tiempo de la pareja se empieza a perder, volvemos socios, pero no estamos alimentando nuestra relación, de nuestro corazón, nuestros sentimientos. En los momentos cuando ya no se puede más, ¿cómo sabe una persona si todavía hay esperanza? Eso depende, pienso yo,
de si los dos quieren. Porque yo he visto que a veces está todo, pues, relaciones que han llegado a una situación difícil, pero no hay cooperación del otro. Entonces, ahí es muy difícil. Tiene que ser que ambos quieran, porque a veces hay orgullo, no queremos ceder, no queremos reconocer nuestros errores. Entonces, esa parte hace que ahí sí ya no hay, no, o sea, yo he visto parejas que uno quiere y el otro no, entonces no se puede hacer nada porque no puedes obligar a nadie a que se quede, a que te ame, a que haga los cambios que tiene que hacer. Entonces tiene que haber un deseo de la pareja para que realmente se pueda hacer algo. Porque yo tristemente he visto parejas, inclusive, donde ha habido infidelidad y la persona, la víctima de la traición está dispuesta a perdonar, pero el que traicionó no está dispuesto, es más, quiere su nueva relación. Sí. Entonces, ahí es muy difícil. Tiene que ser que ambos quieran, que decidan que van a hacer la tarea juntos. Sí, esa parte es muy cierta porque pues, eso fue casi exactamente lo que me pasó a mí también al final de mi matrimonio, que yo estaba dispuesta a perdonar si él estaba dispuesto a cambiar, pero él ya estaba en un punto donde no quería cambiar y pues quería continuar su vida con su nueva pareja, ¿no? Y fue como que una parte muy, muy difícil de entender y comprender en el momento. Ahora lo entiendo y le doy gracias a Dios por cómo pasaron las cosas. ¿Qué dirías tú que se puede hacer cuando la otra parte no quiere luchar? Yo creo que ahí es donde cambia el rol nuestro, por ejemplo, toca ella es ayudar a la persona que queda sola, porque ya pues la otra persona no quiere y se necesitan los dos, pero entonces ahí es donde tiene que haber ese acompañamiento a la persona que quedó sola, y definitivamente si no se pega de la mano de Dios es muy difícil. Entonces la labor que yo veo que he hecho durante estos años y con parejas que han pasado por esas situaciones, como te decía al comienzo, no soy psicóloga, pero sí ese consuelo bíblico, porque cuando hemos pasado por procesos y especialmente de traición, podemos sentirnos primero culpables, que no hice, o hasta pensar que esa persona es mejor que nosotros. Hay problemas con la autoestima, con la identidad. Entonces cuando uno le dice que Dios está, que no está sola, el mensaje de esta semana, saber que no estamos solos y que lo que tú eres delante de Dios no depende de la decisión que tomó la otra persona. Para Dios tú eres esa hija amada, tienes identidad de hija. Entonces hay que conectarse a Dios y realmente a lo que Él, lo que somos para Él. Y eso te regresa tu valor, tu autoestima, absolutamente todo, porque esa parte se afecta mucho, especialmente cuando es divorcio por traición, porque hay muchas razones. Sí, hay muchas razones. Por infidelidad. Sí, normalmente hay que trabajar mucho en que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo y que no estamos solas. Entonces eso le da propósito a la vida de uno. El que tenga identidad también te da propósito. Entonces básicamente, y normalmente yo no, lo que le hablo a la persona es de acercarse a Dios, no a una iglesia, no que se congregue, no,
es que es tan diferente tener una relación personal con Él a través de su palabra. Es muy distinto a simplemente asistir a una iglesia. Claro, sí, sí. Entonces, siempre mi invitación es que volvamos a nuestro Creador, a nuestro Padre, y Él sana esas heridas. De hecho, la semana pasada veías que el capítulo que estudiamos de Isaías dice que Él vino a sanar al quebrantado, Él vino a liberar, Él vino a salvarnos. Entonces, cuando nosotros vemos tanto amor que Él nos ha dado, eso nos afirma y nos da la fortaleza, y sobre todo que empezamos a esperar en Él, ya no a escoger tanto uno, sino que Dios sabe lo que nos conviene, y yo creo que la mejor manera de pasar esos desiertos es de la mano del Señor. Sí, definitivamente marca la diferencia completamente, porque como usted lo decía anteriormente, yo recuerdo en esos momentos con tantas preguntas en mi cabeza, y yo creo que en el área personal y autoestima afecta tanto al hombre como a la mujer, y tal vez las mujeres somos más tenduas a caer en comparaciones, ¿no? Porque yo decía, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué? ¿Qué me faltó? Y creo que si yo no hubiese buscado de los caminos de Dios, o sea, mi proceso hubiese sido muchísimo más largo, muchísimo más doloroso, y tal vez me hubiese refugiado a encontrar esa tensión en hombres o en vicios, porque siempre las mujeres necesitamos atención, ¿no? Y siempre tendemos a buscar lo que no se nos ha perdido en otras áreas que no benefician para nada en nuestra vida. Y venir a los caminos de Dios, que pues gracias a Dios yo nací, crecí en los caminos del Señor, a que por mucho tiempo de mi juventud me separé demasiado de Él, y el regresar a esos caminos como que me afianzó completamente y quitó una carga muy pesada de mí, el de las mentiras que me creía que yo no iba a poder sola, que no iba a ser capaz, que nadie me quería, y cuando vienes a Dios como que te das cuenta que no estás sola, ¿no? Como que Él siempre actúa de una manera sobrenatural de cubrir todas tus necesidades. Es muy bonito ver cómo Él trabaja, que yo a veces me quedo así como que no entiendo cómo Él cubre todas mis necesidades y las de mis hijos, pero las cubre. Y a veces somos tan mal agradecidos, porque todavía me pasa, no soy perfecta, pero sí puedo ver que Él siempre está conmigo, que Él siempre está ahí, y eso hace la diferencia completamente. Hace una gran diferencia saber que Él está. Y también reconocer que el hecho de Él estar no evita la tormenta, no evita que suframos, porque el dolor es inherente a este mundo, o sea, Él mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él venció al mundo. Entonces nosotros sabemos que en este mundo vamos a tener desiertos, pero tenemos con Él promesas de que no estamos solos, de que aunque nuestro padre, nuestra madre nos abandonaren, dice que con todo Él nos recogerá. Entonces tener esa certeza, esa convicción de que Él está con nosotros, nos fortalece, nos renueva, nos da esperanza, y dice que aunque andemos por valle de sombra, de muerte, Él va a acompañarnos, o sea, su vara y su callado nos infunden aliento, y Él no nos da más de lo que podemos soportar. Y cuando podemos empezar a ver que todo eso son procesos, y que cuando le amamos a Él y lo tenemos en nuestra vida, Él convierte todas esas situaciones dolorosas para nuestro bien. O sea, Él lo va a usar en parte de nuestro proceso de madurez y sobre todo de dependencia de Él.
Ujú. que dependamos de Él, no del hombre, Ujú. o de las circunstancias de afuera. O sea, yo no puedo evitar las estaciones de la vida, no puedo Ujú. evitar las tormentas, pero sí puedo pasarlas con Él, Con Él. que es diferente. Es muy diferente. Precisamente los discípulos estaban en la barca, ¿verdad? Y hubo tormenta y Él estaba ahí. O sea, el que Él estuviera ahí no evitó la tormenta, pero sí cambió el desenlace. Ujú. Entonces, tormentas vamos a tener, Sí. aflicciones Ujú. tendremos mientras estemos en esta tierra, en este mundo, pero qué bueno saber que lo tenemos ahí, que Él está con nosotros. Sí. Eso te trae identidad, te trae Ay, firmeza, te firmeza, trae sí. esperanza. Ujú. Ujú. ¿Qué tal? El soberano de nuestro lado. Entonces, Sí. tú mencionabas al comienzo de que sí, asistimos a citas con psicólogo. De hecho, yo quería ser psicóloga Ujú. y mi hija cumplió el sueño porque ella sí se hizo psicóloga. Ujú. Sí, sí. Pero en ese tiempo yo no pude estudiar psicología, no conocía de Dios, estaba en Colombia en ese tiempo, Ujú. sino que la carrera era de día y yo tenía que trabajar de día y estudiar de noche. Entonces me tocó escoger una carrera diferente. Sí. Pero es tan hermoso saber que sí, está bien los Sí. profesionales y ahora está la ciencia, Sí. como decir que el enfermo no necesita del médico, no, pues el Claro. Señor nos da la Siempre hay oportunidad de que haya herramientas. médicos, de que haya Ujú. todo esto, Ujú. pero al primero que acudimos es a Él, a que Él tome control, a que Él dirija las manos de los médicos. Ujú. Asimismo con la psicóloga nos pueden poner ejercicios, pueden tenernos en Sí. terapias y todo esto, pero siempre lo que me funcionó en toda mi transición de llegar a los caminos del Señor y las adicciones que tenía, que eran normales Claro, sí, en nuestro mundo en nuestro mundo perdido normal, en ese entonces, sí. tomar y perder el Ujú. sentido y todo eso, pero no necesité entrar a terapia para nada de eso. La misma Ujú, porque palabra te me restauró. sanó, me Ujú. liberó, Ujú. ese comienzo con Él. Ujú. Entonces, pues como así lo viví yo, así fue mi transición, Sí. pues es lo que siempre recomiendo de Ujú. tener esa relación con el Señor, Ujú. independientemente de que vayas al psicólogo y Ujú. todo lo que haya que hacer, Claro. que no pierdas esa intimidad con Él, porque Claro. ahí Es es la- donde realmente somos Es la base. transformados. Sí, sí. Sí. Pastora, ¿crees que quedarse por los hijos es una buena decisión? No siempre, Ujú. que por los hijos, que sea por ellos. Mira, yo hay momentos en que la separación es necesaria, sobre todo si hay abuso, Ujú. si hay adiciones dentro del ámbito, si hay maltrato físico, así sea verbal o físico. Ujú. Si hay maltrato es más sano que no se quede, Ujú. porque los hijos no necesitan tener dos adultos en casa, Ujú. necesitan tener un ambiente sano. Ujú. Entonces, no siempre. Hay momentos en que hemos recomendado que por seguridad y por sanidad Ujú. Ujú. es mejor, porque también van a crecer con malos ejemplos para relacionarse. Claro. Entonces, no siempre. Ujú. Le doy gracias al Señor que si no hubiera, cuando nosotros nos casamos, por ejemplo, porque quiero de alguna manera testificar de mi vida, Claro. no estaba en planes quedar en embarazo en el primer año. Ujú. Supuestamente él iba a terminar la carrera, yo iba a terminar la carrera, estábamos en la Ujú. universidad, pero a los 6 meses, según cuidándome, yo quedé en embarazo. Y digo, en ese tiempo, yo sé que cuando habían situaciones difíciles, el que Vanessa estuviera en nuestra vida hacía que no abandonáramos el barco tan rápido, o sea que al menos no lo Sí. intentara. Ujú. Entonces sí fue bueno tener los hijos, Ujú. pero cuando ya la pareja está teniendo
situaciones de abuso, no deben quedarse por los hijos, les hace más daño vivir en un ambiente así. vivir en ese ambiente. Ujú, ujú. ¿Qué otros daños puede causar vivir años sin amor ni paz en un matrimonio? A la pareja o a los hijos. O a todos en el núcleo familiar, el hogar, tanto a la pareja como a los hijos también. Bueno, ¿me repites? Para Como qué enfocarme. daños puede causar el vivir tantos años sin amor y sin paz dentro de un hogar. Bueno, pues depende cómo se lleven las cosas, como te decía ahora, porque si no hay paz, hay conflictos, pues va a traer inseguridades, va a traer temores, va a traer tensión. Yo puedo Rebeldía de notar, los hijos. yo tengo niños, pues, o sea, trabajo cerca de niños, Ujú. y uno puede ver los niños que vienen de un hogar estable a niños que vienen de hogares en conflicto o inclusive que tienen custodia compartida. Súper fuerte. Hay una gran diferencia. Sí. Entonces, realmente si no hay esa paz, si no están dispuestos a hacer algo para Ujú, resolverlo, ujú. pues no, yo no recomendaría que vivan se juntos, queden. que dejen Ujú. pasar los años si no van a hacer algo al respecto. O sea, Ujú. pienso que no deben Llegan estar. como en un punto de que no están en un matrimonio en paz, sino que están como sobreviviendo mentalmente, ¿no? Tanto las parejas como los hijos. Y Ujú. puede hacer mucho, puede destrozar mucho, sobre todo en la edad de los niños, Ujú. que son tan vulnerables y que en ciertas etapas de pequeños puede afectar mucho el futuro de ellos, Así es. de grandes. Por eso es tan importante la comunicación entre la pareja. Ujú. A veces deciden quedarse más como socios, Ujú. pero pues mientras haya respeto, bueno, te digo que depende, porque si hay respeto, hay comunicación, pues va a haber paz, pero dijiste Sí, sin paz, sin yo digo, paz. no, pues hay conflicto, no, Es un caos. no debemos Ujú. vivir ese ambiente ni que nuestros hijos sufran la consecuencia de Sí. esa situación. Sí. Ujú. Hablemos un poquito más de infidelidad, orgullo y distancias. ¿Una infidelidad siempre destruye el matrimonio? Pues yo en los años que llevo he visto que inclusive dentro del cuerpo de Cristo, Ujú. porque a veces nos descuidamos, o sea, sí viste que no es ir a la iglesia, sino Sí, tener una no. relación personal y no descuidarla, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Claro. Entonces uno sabe qué áreas es débil, entonces la palabra habla de huir de la tentación. Entonces he podido ver matrimonios donde hubo infidelidad y fueron restaurados. Pero en la persona que fue infiel hubo arrepentimiento Ujú. y deseo de tener ese nuevo comienzo. Y tomó tiempo, porque de todas maneras pues se pierde la confianza, ¿no? Sí, y hay claro. que pues restaurar eso. Ujú. Pero estuvieron dispuestos Mm. a ser restaurados como pareja. Ujú. Y he visto dos casos que para mí fueron muy fuertes, y esos matrimonios, los dos se salvaron porque los dos eran casados y con hijos. Mm. Y hubo perdón, restauración, y hoy en día esas parejas están. Qué lindo. Pero hace poco supe de otra historia, y el hombre que fue infiel está con su esposa, pero la mujer, si su esposo no está con ella, entonces uno de los dos, y tienen hijos, y es muy triste, la verdad. Sí, que es fuerte. como te digo, lo de la infidelidad va a depender de que haya un arrepentimiento y un deseo de restaurar la relación y volver a recuperar esa confianza, y eso requiere tiempo, Sí. pero hay disposición. Ujú. También supe de otra pareja, y
y lo que te decía al comienzo, él no quiso, o sea, ella lo quería perdonar, pero es que uno no perdona al que no se ha arrepentido. Pero ella quería darle esa oportunidad y él no la quiso porque él quiere estar con su nueva pareja. Pasa. Entonces, pero sí pienso que también el perdón es una decisión. Sí. Y que uno debe, y el decidir perdonar no va a quitar el dolor. Pero el perdón, cuando decidimos perdonar porque la otra persona realmente tiene ese arrepentimiento, las parejas sí se restauran y tienen nuevos comienzos. Es que yo digo que es que Dios es el que transforma. O sea, si no está Dios, que es el que realmente transforma nuestros corazones, de pronto solo va a haber un arrepentimiento de labios para afuera, no hay transformación. El Señor dijo, por el fruto les conoceréis. Entonces, tiene que venir acompañada de una transformación. Si no, simplemente van a ser palabras y vuelve a ser repetitiva la situación. Sí, se vuelve un círculo vicioso también, hasta un cierto punto. Y es duro. Pues uno siempre va a querer restauración, eso es lo que Dios también, ¿verdad? Sí, claro. Él vino a restaurar, a sanar, pero el ser humano a veces egoísta, yo digo que es pensar en uno mismo solamente y no todo lo que se afecta. Cuando yo recuerdo que mi esposo decía, cuando hablábamos, todavía no hemos llegado a los caminos del Señor, pero yo estaba en Colombia y él acá, yo le decía, pues si tú consigues a alguien, pues nos divorciamos y tú puedes empezar una nueva vida, ¿no? Y él dice, pues mujeres solas pueden haber, pero siempre, todos de alguna parte cogíamos. Sí. Pues yo prefiero esa debilidad o digamos esa cojera, aguantársela a la mamá de mi hija, que igual, o sea, mire cómo lo que es la inmadurez, ¿no? Porque igual todas las parejas cuando ya van a convivir van a tener los mismos, o en otras áreas, las mismas situaciones, entonces siempre va a valer el esfuerzo de restaurar su hogar y más cuando hay hijos, pues ese es el anhelo del corazón de Dios y uno le da mucha tristeza cuando hogares se destruyen y cada uno empieza una nueva relación y después también volvemos a caer en lo mismo. Y si nos vamos que es inmadurez, claro, por cuestión de físico, que está más joven, también va a llegar a otra edad. Y si se llevan muchos años, que también piensen cuando ellos estén ancianos, y si esa mujer por la que dejaron la mujer, la Biblia nos invita, dice que terminar los años con la mujer de tu juventud. Y yo hoy en día digo, qué bueno, Señor, que uno llegue a la vejez peinando canas con su esposo, con su pareja y la relación con hijos, nietos, poder disfrutar esa etapa juntos. Entonces siempre va a valer el esfuerzo para que un matrimonio sea restaurado y que el perdón definitivamente sea un estilo de vida, el perdonar, porque como te digo, no vamos a sentir perdonar, ni perdonarnos para quitar el dolor que causa el sentirse traicionado, pero sí va a traer esa restauración que se requiere. Pastora, ¿qué puede doler más? ¿Una traición o una indiferencia? Bueno, las dos duelen. Las dos duelen. La indiferencia, que te ignoren, sentir que no estás, es doloroso. Y también para mí las dos van de la mano. Porque van de la mano. Porque tanto que te ignoren como el que te traicionen, las dos son muy dolorosas. ¿Cómo se puede recuperar la confianza?
ahí es donde yo digo que cuando asistimos a terapias, psicólogos, es difícil y toma tiempo, pero cuando le damos, ahí es donde yo voy a mi punto, que cuando le damos lugar a Dios en nuestra vida, entonces yo puedo decir, no me está fallando a mí, le está fallando a Dios. Entonces cuando un hombre o la mujer tiene una relación con Dios, le es más fácil a uno confiar porque sabe que no le quiere fallar a Dios. ¿Sí? O sea, Sí, en claro. el caso de la pareja que le ha entregado su vida a Dios, se recupera la confianza porque sabemos por experiencia propia que Dios me transformó, que lo que antes me gustaba, ya ahora hasta algunas cositas hasta me avergüenzan. Sí, claro. Entonces uno sabe y vivió lo que es una transformación, entonces ahí la confianza va a estar, porque son personas que tienen temor de Dios en cuanto a temor reverente, respeto, y que saben que a Dios no lo pueden engañar. Entonces a mí eso me da confianza, de que si mi pareja está con Dios, yo no tengo que preocuparme porque Claro. Él es responsable delante de Dios y a Él nada le podemos ocultar. Sí, no. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, recuperar la confianza, pues sí, hay que darse la oportunidad, toma tiempo, pero por el fruto siempre vamos a ser conocidos. Y se nota cuando la persona ha sido transformada y cuando realmente ha tenido un arrepentimiento genuino, porque esa es la otra diferencia que hay que hacer. Una cosa es remordimiento, que vuelve y cae en lo mismo, Sí, y se claro. vuelve el círculo vicioso. Y otra cosa es arrepentimiento, donde te duele el haberle fallado Sí. a Dios, a tu pareja. Entonces hay un dolor que tú no quieres volver Claro, a hacer algo así. Eso y es un produce un arrepentimiento genuino. Entonces ahí uno empieza a recuperar esa confianza y a darse esa oportunidad. El orgullo puede destruir más matrimonios que la falta de amor. Sí, yo pienso que sí, porque precisamente con el orgullo no reconocemos errores, mientras que el amor se construye, el amor se alimenta. Sí. Como decías al principio, es una decisión diaria también. Exacto, tú decides amar, cuidar. En cambio, el que es orgulloso no va a reconocer sus errores, no va a ser humilde, nada de eso. Entonces es casi Sí. imposible. ¿Qué papel juega la comunicación? Total. Si se pierde la comunicación, es que vamos, no sé si a ti te pasa, pero yo, personas con las que dejo de comunicarme, creo que nosotros tuvimos un tiempo de no comunicarnos mucho, y como que se pierde la confianza. Como que antes hablaban con más confianza y todo, como que te has perdido de tantas cosas que ya ni sabes en qué está la persona. Ahora, ¿qué tal no comunicarte con la persona que convives? Pues, ¿cómo se van a estrechar esos lazos si no hay comunicación? Si no hay comunicación. Las parejas necesitan cuidar eso. Hay espacio para los hijos, pero muy importante que tengan tiempo de pareja, porque a veces también la relación se vuelve solo los hijos y se descuida el uno al otro. Sí. Entonces es muy importante el espacio como pareja. ¿Por qué crees que hay parejas que dejan de ser equipo? Parejas que dejan de ser equipo, precisamente porque no se comunican y cada uno tiene sus propias metas. Entonces, o bueno, pueden ser equipo dentro de lo que tiene que ver con los biles de la casa, con los hijos, con la crianza, pero no están alineados en propósito como pareja, con metas personales, porque juntos. Finalmente los hijos se van a ir. Sí. Y ahí es cuando uno dice, los matrimonios que se quedaron fue por los hijos, entonces cuando los hijos se van, ¿qué pasa? Ya ni quieren, no estarían juntos, ¿no? Por eso más bien lo que nosotros sabemos es que nuestros hijos son prestados
que van a estar un tiempo con nosotros, pero que finalmente los que no podemos dejar de comunicarnos es nosotros como pareja. Sí. Sí. O sea, Ahora que yo lo veo desde afuera, desde el punto de vista de afuera, como que a veces a uno, cuando estás adentro de situaciones, se te complica más verlo, pero cuando estás afuera tienes una vista más clara. Yo digo, de verdad que hay muchas parejas que se juntan desde bien joven, ¿no? Yo empecé a vivir con el padre de mis hijos a los 17, 18 años. Entonces yo lo veo hoy en día y veo muchas personas que se han casado, se han ido a vivir desde muy jóvenes, ahora están en sus 30, tienen muchos conflictos y es como que los seres humanos siempre estamos evolucionando, ¿no? Lo que a mí me gustaba hace 10 años no me gusta hoy en día y esa falta de comunicación, como que no crecemos juntos, sino que crecemos separados. Entonces a mí ya no me están gustando las flores amarillas como antes y él me sigue trayendo flores amarillas porque yo nunca le dije, mi amor, estas flores amarillas ya no me gustan las rojas. Entonces cuando ya revientas, tú tiras las flores y dices, no, ya no quiero flores, no me gustan, pero nunca lo hablaste, nunca lo dijiste en qué punto te dejaron de gustar. Eso solo es un ejemplo. Y cotidianos hay muchos, porque sí, uno también inclusive tiene que comunicar cosas que en la intimidad te hagan sentir incómoda. Claro. Cosas como esas, Sí. porque ellos pueden no darse cuenta que, que a ti te incomoda. Y un tema tan importante, ¿no? Como la intimidad, la Exacto. sexualidad de pareja es tan bonita. Dios la hizo con una razón y con un propósito. Y a veces como que nos da pena hablar de la sexualidad en pareja. Y ahí es donde dejamos que las cosas se vayan acumulando y cuando menos pensamos, explotó y fue por algo mínimo, pero es que eso no fue de la noche a la mañana. No. Eso es un proceso. Sí. Y llega un momento en que se rebosó la taza. Se rebosó la pero taza. Precisamente porque no tenemos esos tiempos de comunicación. Sí. O sea, la comunicación es muy importante en todas las relaciones, cuanto más en la relación de pareja. Sí. ¿Cierto? O sea, la comunicación es un área y la atención. Yo creo que muchos matrimonios a veces no se terminan por la falta de amor, sino por la falta de comunicación y de atención. Sí, definitivamente. De cuidarse el uno al otro. Cuando hablamos de fe, de sanidad y restauración, ¿se puede volver a amar después de muchos daños? Sí. Yo pienso que todo va en lo que comentábamos al comienzo. Que cuando el Señor prometió cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, el Señor nos da nuevos comienzos. Yo he podido ver parejas, vi una pareja que me llamó mucho la atención cuando recién llegué a Estados Unidos y eran de la congregación. Y ellos en Colombia ya estaban prácticamente separados porque él viajaba mucho y ahora yo veo, ella iba a la iglesia con sus hijos y cuando él llegó de Colombia, supuestamente pues él por un lado y ella por otro, ¿no? Pero él empezó a ir a la iglesia. Y ya han pasado 26 años porque fue cuando recién llegué a la iglesia y ahora ya las hijas casan, nietos, o sea, y viajan juntos, se aman, se cuidan, ellas son mayores que yo, o sea, ya soy mayorcita, y entonces yo digo, miren cómo el amor de Cristo naciera en ellos, pues también restauró el amor del uno al otro, porque es que el amor de Dios es el que hace que nosotros amemos incondicionalmente, que ese es un sentimiento que se alimenta. Sí. Por eso te decía al inicio, tanto el amor como el perdón es una decisión que tomamos, que hacemos día a día. El decidir amar. El decidir amar. Amar hasta el que te hace daño. Es que ese es el amor de Dios. Sí. El Señor amó a todos, o sea, de tal manera nos amó que vino a salvarnos, dice la palabra, ¿verdad? Y ahí incluye enemigos, gente que nos hace la vida de cuadritos, como dice. Es amor incondicional, es un amor que sencillamente es tu esencia.
Sí. Tienes el amor de Dios y lo puedes dar a los demás, entonces perdonas con facilidad, no te quedas con esas cosas, ¿entiendes? El Señor dijo, no saben lo que hacen. Sí. Entonces muchas personas hacen cosas que ni saben, y pues porque necesitan tanto a Dios, su vida no ha sido Ignorancia, sí. transformada Sí. a través de una experiencia con Él, que debemos ser comprensivos en ese aspecto. Ujú, ujú. Entonces sí. ¿Cuál ha sido uno de los testimonios más impactantes que has visto hasta el momento De restauración matrimonial a través de Dios? Sí, precisamente te lo mencioné al comienzo, pues por respeto no diría nombres, Ujú, claro. pero sí me impactó bastante porque, pues, pastor, Ujú, entonces uno dice, pues en Dios ujú, encontramos eso, por eso a veces nos ponemos en tanta actividad ministerial ujú. que descuidamos lo más importante, que es nuestra relación personal con Dios. O sea, Empezando hay por ahí. muchas cosas que nosotros hacemos como pastores, preparar mensajes, pero el tiempo personal, tú y Dios, Ujú, es el que va a hacer la diferencia. ujú. Porque por algo vemos que en la misma palabra el Señor menciona el fruto del Espíritu, o sea, cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios, tenemos tiempo de oración, de intimidad con Él, no tanto de iglesia y de qué tanta actividad Claro. y qué tantas funciones tienes allá, sino tu relación padre-hijo, Ujú, no con títulos ni... Y sin embargo, llegamos a ocuparnos tanto de la iglesia, del ministerio, claro. que descuidamos esa relación personal y viene la concupiscencia de la carne y el que sean, pues, le hace mucho daño a la iglesia, algo así, y definitivamente, pero esa relación se restauró, Ujú, porque hubo un arrepentimiento genuino, ujú, hubo perdón de parte de ella, ujú, y fuera de eso fueron restaurados ujú. durante un tiempo. Yo Claro. diría que tomó años, Porque esto es un proceso muy largo, ¿no? es un Me proceso imagino, largo, sí. pero Mucha ahora paciencia y amor. me da mucha alegría saber que este matrimonio se restauró. Se restauró. Qué Ujú. bonito. Sí. ¿Cómo empieza la sanidad emocional? ¿Cómo empieza? La sanidad emocional. Digamos, en los caminos de Dios, por donde empezamos a sanarnos emocionalmente. Bueno, yo pienso que en el Señor, cuando las emociones, pues son cosas que vienen y van, ¿no? Sí. Las emociones son estados de ánimo, que van y vienen. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, es cuando empezamos a tener una firmeza de carácter. Por algo él decía, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, es gozo, son emociones, porque también Sí, dice, son emociones. dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Esas son emociones, pero cuando realmente tú eres un cristiano espiritual, ese fruto ese es el fruto del Espíritu. Esa paz en medio de tormenta, ese dominio propio cuando te hacen y vuelven y te hacen y tú todavía no pierdes el control. Mientras que en ese mismo capítulo de Gálatas, y le está hablando a personas que tienen relación con Dios, porque dice, estén libres con la libertad con que Cristo les hizo libre y no anden otra vez en la carne. ¿Por qué? Porque descuidamos el Espíritu, el alimentaron. Entonces, miren las emociones tan diferentes en nuestra vida cuando tenemos alimento espiritual. Sí. De hecho, el Señor dice que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios, que seamos transformados, no que nos asimilemos a lo que el mundo ofrece, porque esas emociones altos y bajos. Suben y bajan, sí. Pero el fruto del Espíritu es constante, o sea,
cuando tú lo alimentas. Yo pienso que ahí es donde uno va sanando emociones, porque ya tiene amor, habla de tener gozo, aún en medio de tribulación. El proceso, sí. Porque dice que cuando estamos en prueba, que nos gocemos. Y eso suena como a masoquista, pero no. Que nos gocemos porque el Señor algo bueno va a sacar de eso. Porque esa tribulación o esa situación que estás pasando va a ser una oportunidad de que Dios se glorifique, de que tú madures, de que tú dependas más de Él, porque sale de tu control, es algo que tú no puedes controlar. Claro. Entonces, para mí siempre el sanar las emociones va a depender de con qué yo me alimento. Yo necesito alimento espiritual. Ahora hay demasiadas voces, demasiada distracción, demasiadas cosas que vemos, que escuchamos, que pasamos mucho tiempo en redes, en chismes, en muchas cosas. Y no es que esté mal enterarse, pero sí está mal cuando eso está ocupando más tiempo que el alimentarte de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, sí. Ir a la fuente de agua, ¿no? Esa fuente de agua viva. Sí. Exactamente, que es Él. Entonces, pienso que en mi caso fue así. Sí, claro. Sí. ¿Qué consejos les darías a alguien que en este momento esté atravesando alguna situación fuerte matrimonial en pareja y esté en ese proceso de no saber qué hacer? Que busquen ayuda, porque como tú dices, es más fácil ver desde afuera que cuando uno ya está en el conflicto, que hagan lo necesario para ver si, o sea, mejor dicho, que el divorcio sea lo último, que intenten otras maneras, y la mejor manera, que busquen a Dios juntos, que se den la oportunidad de que Dios entre en esa ecuación de su vida, que se den la oportunidad con Dios, porque a veces uno de los dos quiere, pero el otro no, pero que busquen juntos. Miren, las parejas que oran juntos, permanecen unidas. El que oren como pareja, el que busquen de Dios, que busquen consejo bíblico, porque yo recuerdo que desde antes de llegar a los caminos del Señor, tal vez porque era líder en multinivel, entonces uno termina de alguna manera involucrado en las situaciones de los distribuidores, del grupo, entonces me pedían consejo. Pero en ese tiempo yo no conocía la palabra de Dios. Ay, no, si está muy joven, o no se deje, o tú puedes, ¿cierto? ¿Qué diferencia a cuando es el consejo de la palabra de Dios? Entonces, yo la recomendación que les doy, a veces tratamos de hacerlo solos. O no queremos que nadie se entere, pero yo les recomiendo que si están pasando por una situación, que les cierren la puerta a salir, que traten de solucionar, y que primeramente se den la oportunidad de hacerlo de la mano de Dios. Porque yo he podido ver familias transformadas y que hoy están juntas. Yo me acuerdo acá en Hickory tuvimos la oportunidad de una pareja y 3 hijos, y llegaron prácticamente ya no estaban juntos, sino que él se dio cuenta que ella estaba aquí y vino. Y conversamos y se dieron la oportunidad y ahora están juntos. Qué bonito. Y el Señor, no he vuelto a tener comunicación con ellos después de la pandemia, dejaron de congregarse, pero hasta donde yo supe, ellos están juntos. Empezaron una relación con Dios y venían con sus hijos y todo. Entonces, darse la oportunidad, que Dios está con nosotros, no estamos solos, y siempre decimos, no nos dieron un manual para el matrimonio, no tengo un manual para criar los hijos. Claro,
el manual está. Ujú. Lo que pasa es que hacemos como cuando compramos algún artefacto eléctrico, que cuando Nunca se leemos la funde, instrucción. ay, ahora sí voy a leer las instrucciones. Entonces, el manual de vida, donde están los mejores consejos, es en la palabra de Dios. Pero cuando venimos a ella, cuando estamos, Sí, cuando vienen situaciones, rotos. pero nunca es tarde Ujú. Sí, para tener nuevos definitivamente. comienzos y Comienzos darse también. una Sí. oportunidad con él, Ujú, ujú. con él. Ujú. Pastora, ¿cómo abrazas tú a una persona que llega ya pensando que su relación, su matrimonio ya está totalmente roto? ¿Cómo abrazo? Ujú. ¿Cómo la abrazas? ¿Cómo La recibo. la ¿cómo? recibes? Ujú. Yo siempre le diré que en Dios siempre hay esperanza y si ya hizo todo lo humanamente posible, Ujú. porque de todas maneras tenemos un Dios soberano que es experto en lo imposible y que se dé la oportunidad de ver a Dios glorificarse La vida. en esa situación. Especialmente, últimamente las personas toman decisiones y no es que su matrimonio esté en un caos de maltrato, que no puedan ya ni estar juntos, sencillamente piensan que ya no sienten como antes, Ujú. o que perdieron el amor, Ujú. o sea, ya no sienten igual que antes, pero es que el amor que yo sentí por mi esposo hace unos años es muy diferente al de ahora. Ujú. Sí, claro. Entonces uno no puede Evoluciona. tomar decisiones definitivas con emociones, por emociones que son temporales. Ujú. Ellas van y vienen. El corazón es engañoso. Ujú. Hoy estás, y al otro día sientes, no podemos tomar decisiones definitivas con emociones que son tan variables, Sí. son temporales. Temporales, sí, sí. Entonces no podemos basar esas decisiones en sentimientos, Ujú. porque cuando uno decide que va a alimentar su relación, el amor renace, Ujú. él renace. Entonces, para Dios no hay imposible, No. absolutamente nada imposible, pero tenemos que darnos la oportunidad con él. Sí, definitivamente. Yo creo que también al principio de las relaciones nos confundimos mucho porque también pues es muy natural en nosotros los seres humanos que queremos todo aceleradamente, ¿no? Entonces empezamos una relación y rápidamente nos mudamos a vivir juntos, pero estamos en una etapa de enamoramiento, que esa etapa de enamoramiento todo es perfecto, nos comemos las banderas rojas y en esa etapa como que no nos importan esas banderas rojas hasta que el enamoramiento dura el periodo que tiene que durar y ya esas banderas rojas sí te empiezan a molestar, ¿no? Y nos apresuramos mucho a tomar decisiones con las emociones. Exacto. El casarnos, vivir juntos porque estoy enamorada, pero realmente no ha nacido ese amor permanente. Y tampoco nunca hemos buscado de Dios en esa etapa de enamoramiento de al principio. Entonces, como decías tú, el amor que tienes al principio de una relación es muy diferente al amor de 5, 10, 15, 20 años después, ¿no? Y de 38 años. Más aún. Un amor más pues maduro, Sí. de cuidado, ya no son esas maripositas, no, ya se comparten otras cosas diferentes en la relación. Yo sí siempre votaré porque el divorcio sea lo último. Por eso te digo, si algo me quedó de ese curso, matrimonio, prueba de divorcio. Divorcio no es una opción. Entonces tratemos de resolver. Nosotros decidimos si hacemos de nuestra relación, de nuestro matrimonio, un pedacito de cielo o todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, decidimos. Si Sí, ninguno de aquí claro. se va a ir, pues entonces arreglémoslo. llevemos las cosas y disfrutemos la relación, porque irse no es una opción. Sí. O sea, entonces ahí ya pensamos en otras alternativas, no la primera, que es dejar, abandonar. Salir No, corriendo a la primera. perseverar y va viniendo esa madurez. Sí. Va viniendo esa madurez. Como hablábamos al principio,
usted me conoció a mí en un momento muy vulnerable de mi vida, en medio de una separación, en medio de un matrimonio ya completamente roto. ¿Qué ves tú cuando una persona llega totalmente rota? ¿Qué veo cuando la persona llega totalmente rota? Sin esperanzas, sin ya ganas de seguir. Precisamente lo que te digo, mi respuesta siempre va a ser que yo le voy a devolver la esperanza en Dios. Es que yo no, es que es el único que puede realmente hacer un cambio, devolvernos esa esperanza, el único que está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Las personas son circunstanciales, ¿no? Hoy están, mañana no, pero en tu intimidad, el único que puede renovarte, fortalecerte, es Él. Entonces, cuando una persona, como en tu caso es, humanamente yo puedo escuchar, puedo dedicarle el tiempo, pero definitivamente que ese hasta gozo empieza uno a sentir confianza, eso es algo sobrenatural. Sí. Eso es algo que solo Dios, de hecho dice, Él pone el querer, el hacer, es que somos su creación, y Él prometió estar en nosotros, con nosotros. Entonces la persona, por muy mal que se encuentre, cuando vemos que en Dios hay esperanza, eso es revivir, o sea, sí. Eso es nacer de nuevo, es tener nuevos comienzos, es tener nuevas fuerzas. Yo siempre le diré armas espirituales, o sea, nuestras armas son espirituales, son la oración, es la intimidad con Dios, es la palabra, es así como el cuerpo necesita del alimento físico, así mismo nosotros, para una relación con el Señor, para ser restaurados, para ser sanados, liberados, para tener gozo en medio de situaciones difíciles, para tener paciencia, para tener dominio propio, necesitamos que sea el amor de Él el que mora en nosotros. Es que de otra manera, muchas cosas, el mismo Señor decía, este pueblo de labios me confiesa, pero su corazón está lejos de mí. Porque es que es algo que tú no puedes explicar, pero que solo se logra con el alimento de Él, o sea, la palabra de Él es pan de vida. Todos los milagros que nosotros vemos siempre era que Él es el agua viva, que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, las ramas. Si nos separamos, allá vamos a volver. Nos secamos. Nos secamos. Entonces, ya cuando definitivamente no hay nada que hacer, cuando he tenido el caso y también otro hace poco, y con esa pareja varias veces tuvimos consejería, y entonces él decía que iba a cooperar y luego ella me llamaba que no, que solo ella estaba haciendo su parte, que él no. Finalmente no están. Entonces a ella toca el acompañamiento a ella. Individual. Sí. Sobre todo a que se afirme en Dios, que es el único que la va a poder sacar de esa situación. Sí. Es solo Dios. Definitivamente. El tener nueva esperanza, el tener propósito. El tener propósito, sí, yo creo que eso le cambia la vida a uno. Pues yo ya tengo casi 8 años desde ese entonces, y creo que el tener identidad y propósito en medio de cualquier tribulación es lo que a uno le cambia la vida y le cambia la manera de cómo vivir esa tribulación, ¿no? Porque igual la tenemos que vivir, ¿sí? Tenemos que afrontarla, pero para mí definitivamente tener a Dios conmigo fue lo que me hizo pararme, pensar las cosas mejor, tratar de ser
un buen ejemplo para mis hijos, sobre todo que ya pues están atravesando una separación, que para los hijos también es algo muy difícil. Sí, y a veces lo podemos empeorar, ¿no? Tanto mamá como papá, tener dos mundos y dos vidas distintas para mal. Entonces, tener siempre a Dios con uno hace la diferencia totalmente. Y total. sí, he tenido desde entonces varias personas que han atravesado circunstancias matrimoniales que siempre me comentan de sus situaciones, ¿no? Y yo en mi persona, lo que yo pienso, yo siempre voy a apoyar que las parejas estén juntas, sí. Pero también entiendo que hay parejas que no tienen solución, sobre todo cuando hay uno que quiere seguir y el otro no, o sobre todo cuando hay mucho maltrato físico, psicológico, o en momentos de situaciones de traición y esa otra pareja quiere seguir con su pareja nueva, ¿no? Entonces, yo digo, ahí sí, definitivamente la mejor solución es separarse, pero también pienso, pastora, que no hay nada mejor que lo que ya tienes adentro de tu hogar. En la calle, pues, no. Definitivamente siempre he pensado eso, ¿no? Y en muchas ocasiones, sí, cuando una de las dos parejas no quiere el cambio, pues en muchas ocasiones sí vas a encontrar algo mejor fuera, pero también es un proceso muy largo, es un proceso de mucha espera, es un proceso donde tienes que estar muy firme, porque uno puede caer en la tendencia de andar con varias parejas buscando la ideal, ¿no? Y a veces no queremos esperar el proceso y el tiempo de sanarnos nosotros primeramente y esperar que Dios traiga a esa nueva pareja en nuestra vida. La queremos escoger nosotros. Exactamente, y volvemos y escogemos mal. Yo creo y después decimos, ay, a mí porque siempre me pasa esto, siempre me... Y él nos dice, los hombres todos somos iguales, dice, todos son iguales. Póngame a mí primero y lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Sí. Eso incluye tu pareja y te la va a poner según su propósito. Sí. Pero es que nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios. Y si nos ocupamos de las cosas de Él, cuando menos pensamos, yo hoy en día digo, yo pensé que yo había escogido a mi esposo, o que yo tomé la decisión. Y hoy cuando veo la manera como nosotros nos conocimos, y él en una ciudad y yo en otra, y luego que nos llegara al mismo tiempo los dos, y nos bautizamos juntos, siempre hemos estado hombro a hombro en todo. Después de que el Señor llegó a nuestra vida, entonces yo digo, no, Él tenía un plan y Él nos juntó. Entonces es donde yo digo, espere que el que es, va a llegar. Va a llegar, nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios y hay encuentros que son definitivamente citas divinas. Pues Él es omnisciente, omnipresente, Él ya conoce. Entonces nosotros en nuestro buscarlo por nuestra cuenta, vamos acumulando heridas, decepciones, nos vamos apagando, se va perdiendo esa alegría, se va perdiendo muchas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto uno no debe acelerar esos procesos? Sino esperar que si Dios no, Él tiene un plan y qué bueno esperar en Él. Y Él dice, busquen primeramente el reino de Dios, mi justicia, todo lo demás es añadido. Y es hermoso cuando uno ve cómo Dios se encarga de tus cosas cuando tú te encargas de las de Él. O sea, yo me enfoco en lo de Él y Él se encarga de lo mío. Entonces, si alguien está pensando en separarse, yo digo, ¿has probado con Dios? O sea, los dos intenten, ensayen, y de verdad que no se van a defraudar. Yo he podido ver parejas en estos 26 años cómo llegaron y cómo ahora tienen ministerio juntos y cómo ahora sus hijos ya pequeñitos también viene esa generación
que tiene una cultura diferente a este mundo. Es que este mundo no ofrece nada, pues... Nada bueno. Exactamente. Aunque lo miremos, muchas personas lo ven al contrario, ¿no? Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Exacto. También... Mira que estas buenas cosas, por eso digo que la vida es de decisiones. Porque una de las cosas que yo pensé en congregarme en ese tiempo fue porque mi esposo y yo estábamos aquí solos. Mi único primo que me había recibido tuvo la situación y luego ya se fue a otro estado, después de que ya resolvió. Y venía Vanessa, nuestra hija de 11 años en ese tiempo. Y yo le dije, ¿cuáles van a ser los amigos de ella? O sea, qué bueno que conozca personas de la iglesia, al menos, pues no seremos perfectos, pero estamos buscando de Dios. Al menos ya entramos en el proceso, porque pues no, en las iglesias se ve de todo. De todo, Por eso es importante que aparte de si nos congregamos, porque uno necesita familia, necesita comunidad, eso se requiere. Como seres humanos, y claro, más, lo necesitamos. ella llega de 11 años y yo digo, pues, necesita sus amigos y viene de un ambiente de Colombia, de primos, de todo eso. Y fue una de las cosas que dijo, pensando en ella, en tener un lugar que ofrecerle y un círculo. Y dije, qué mejor que el de la iglesia. Y hoy en día yo veo a esos jóvenes como se divierten, como una decisión cambia generaciones. Cambia destinos. Una decisión, o sea, si pensáramos que cada decisión de nosotros, y sobre todo cuando hay hijos, marca destinos, seríamos más cuidadosos en las decisiones que tomamos. O sea, no pensemos en el aquí y ahora, que igual todo eso, así como le pasó con la primer pareja, también la otra se va a desgastar, igual se va a desgastar. Entonces, invitemos a Dios a ser parte de nuestras decisiones y conducirnos conforme a lo que Él nos dice. La voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y todo el tiempo nos dice que Él tiene mejores planes que los nuestros. Entonces, ¿por qué no dejar que sea Él el que decida por nosotros y nos lleve por ese propósito? De por sí, desde que nos formó con un propósito. Y podría ser en menos tiempo, pero nosotros siempre alargamos el proceso. Alargamos el proceso porque lo queremos hacer a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas. Así es. Entonces, es en las fuerzas de Él, no en nuestras fuerzas. Y es con las armas espirituales, no con las carnales de este mundo, es con armas espirituales en oración. Nada, o sea, más que ser de cantaletoso, ore. Órele al Señor por ese hijo rebelde. Órele al Señor por ese esposo que necio. Y persevere que para Dios no hay nada imposible, pero necesitamos creerle y necesitamos invitarlo a estar con nosotros y tomar la decisión de obedecerlo, o sea, seguir conforme a los consejos que Él nos da. Nos está garantizando que cuando estamos en obediencia, Él escucha nuestras peticiones que hacemos, que van conforme a la voluntad de Él. Y siempre la voluntad del Señor va a ser, o sea, el divorcio, no sé qué, no, para nada en la Biblia se quisiera, pero pues por la dureza del corazón tocó aceptarlo, ¿verdad? Claro, pero no es la relación de matrimonio es tan importante que el Señor compara su iglesia con la novia y Él el novio. Y nos da una pareja idónea. Y yo antes pensaba que idónea era como que aceptara todo lo que mi esposo quisiera, por decir algo, entonces es contraria. Es la que te complementa. Entonces la relación de pareja es la que Dios usa para santificarte. Se santifica el uno al otro. Y claro, ahí es donde hay que tener paciencia, donde convives con un extraño, porque es que normalmente la pareja es alguien que conocimos en la edad adulta, o por lo menos convivimos fue en la edad adulta, era un desconocido para nosotros, pero ahí es donde yo digo que donde se desarrolla paciencia, compasión,
y nos permite tener hijos para que dejemos de amarnos tanto a nosotros mismos y Sí. podamos dar ese amor a otros. Pero tristemente hoy hay tanto narcisismo, tanto Sí. el yo, El yo y... lo que sea bueno para mí, lo que a mí me gusta, Ujú. que no estamos dispuestos a ceder y a pensar en los demás y en lo que es bueno para todos como familia, ¿no? Sí. Entonces dañamos la relación nuestra y por ahí derecho afectamos Ujú. el futuro, Sí. destino de nuestros hijos. Entonces, pero todo eso es precisamente por la dureza de corazón, ¿no? Definitivamente. En el hombre. Sí. Pero hoy hay una oportunidad Ujú. y es Siempre. buscar del Señor. Yo creo que cada día que Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos es una oportunidad para buscarle. Ujú, Sí. así es. Y también creo que lo que tú decías, ¿no? El buscar de Él y estar en oración y leer su palabra, porque a veces lo que pasa mucho que pues seguimos religiones o tradiciones y no entendemos realmente cuando la Biblia dice tu pareja idónea o cuando la Biblia dice tu pareja sumisa. Entonces automáticamente nos han enseñado que ser sumiso es arrodillarte frente a tu esposo y aguantar absolutamente todo, ¿no? Ujú, Y en eso incluye golpes, ujú. física, emocionalmente, maltratos, en eso incluye traiciones, engaños, y cuando la gente escucha la palabra sumisa, Ujú, se puede dar a entender, o idónea, se puede dar a entender que tienes que aguantar todas esas situaciones y no te puedes divorciar, ujú. ¿no? Y caemos como en esa ignorancia porque Y no en nos manipulación. gusta. Y manipulación. Ujú. Inclusive los esposos me acompañan la esposa a veces a la iglesia, pero sí se saben los versículos que les da a ellos poder Autoridad. y autoridad. Y ojo que usted va a la iglesia y la palabra dice, y entonces entonces la religión manipula. La religión manipula, sí. Mientras que la Sí, sí. relación personal Ujú. con Dios Libera. Ujú. te va Sana. a restaurar, te va a transformar. Ya tú te congregas, pero tienes discernimiento. Ujú, ujú. Es muy diferente. Es muy diferente. Congregarte, pero si no lees la palabra. Ujú. Es como cuando la persona dice, uy, no, yo oro todos los días y a lo mejor, pues, oraciones repetitivas. Pero yo le digo, cuando tú oras, que te encierras a orar, ¿llevas la Biblia? No. Ujú. Entonces tú tienes un monólogo. Ujú. Un diálogo es de dos. Entonces tú Ujú. hablas todo el tiempo, pero cuando abres la palabra, Dios te habla a ti. Ujú. Entonces, esa es la relación que yo digo que debe haber. Ujú. Ahora, que la misma relación con Dios íntima te va a poner el querer y el hacer de congregarte y de Ujú. servir en un lugar. Claro. Pero tu transformación viene de tu intimidad con Dios, no de Ujú. asistir a la iglesia. No, sí, claro. Si vas y el Señor te confirma hasta algo que Sí. en tu intimidad Ujú. te mostró y te lo confirma con el pastor y con la palabra. Pero tenemos es todo lo contrario, tenemos mucha gente y multitudes yendo a las iglesias, Ujú. pero Sí. salen y se emocionaron un ratico y sus vidas Es ni igual. siquiera conocen al pastor, nada, Ujú. no saben Ujú. absolutamente nada, pero cuando es lo contrario, que pasamos es tiempo con Él, en relación con Él, sí, podemos congregarnos, pero que nuestra vida empieza a ser transformada. Ujú. No seguimos, no podemos ser iguales cuando tenemos Sí. realmente un encuentro Hay cambio, genuino ¿no? con el Señor. Ujú. 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 Hay cambio genuino. Entonces, esa es mi recomendación. Lo viví, lo he visto a través de estos 26 años, Ujú. que las parejas que decidieron caminar esa situación de la mano de Dios, esos matrimonios fueron restaurados. Pero que algunos que he tenido que ver, y luego lo que pasó con sus hijos, que entraron en rebeldía, lo que yo he podido ver es que los que se desprendieron, hoy en día hay demasiadas heridas, no solo en la pareja, sino también en los hijos. Ujú. Sí.
Sí, es no duro. se dieron esa oportunidad de caminar con Dios. Y si hay niños pequeños en casa, más que hablarles de religiones, que la palabra sea leída en las casas. A veces decimos, ay, que qué bueno que la palabra va a volver a las escuelas. No, es que la palabra desde hoy debe estar es en la casa. Sí. Porque ni siquiera la iglesia es responsable de enseñarle la palabra a tus hijos, eso es en casa. Y eso es un mandamiento y está en Deuteronomio 6, que debemos enseñar la palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. En todo momento. En todo momento, en todo tiempo. Esa es una responsabilidad que tenemos como padres. A veces nos ocupamos más de sus logros profesionales, de que tengan títulos, pero descuidamos. O sea, eso es importante. Claro. Pero lo más importante es que esos profesionales salgan conociendo a Dios y sirviéndole en el área que se gradúan. Es que no tiene que ser dentro de las paredes de una iglesia, sino ser instrumento de Dios con la profesión que lograron desarrollar. Entonces la palabra es, hay una carencia de la palabra en los hogares, y algunos los hijos lo llevan es a religiones, y cuando ellos ya manejan y cuando ellos ya se van a estudiar a otra parte, nunca realmente tuvieron una transformación directamente de parte de Dios. Iban porque les tocaba, pero no a la fuerza. se les enseñó la disciplina, y ese es un consejo que el Señor le dio a Josué. Le dijo que nunca se apartara de su boca el libro de la ley. Miren lo que es la palabra, es que de día y de noche meditara en él, para que guardara y que hiciera todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y sí, porque sabemos que en este mundo va a haber aflicción, pero qué importante que nosotros estemos cimentados en la palabra de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es lo que nos conviene. Y no digamos que no dejaron un manual, el manual está. Lo que pasa es que en algunos donde está empolvando o la cogen solo el domingo que van a la iglesia, pero el resto de la semana nada que ver. Entonces tener un devocional como pareja, orar juntos une mucho, une mucho. Entonces, si no han intentado con Dios en la ecuación, esa es mi recomendación. Traten eso antes de cualquier decisión, pero los dos. Y yo puedo dar fe de que Dios restaura. Dios restaura. Y lo que nosotros vemos imposible que pase, o que la persona cambie, Dios cambia. Dios nos transforma. Definitivamente yo creo que Él es el único que realmente nos transforma, ya sea que transforme a la pareja, a la relación, a ambos en sí. Como hemos visto en tu matrimonio, que lo has vivido, y a través de todos los matrimonios que te ha tocado ver restaurados, y también como lo has visto que con esas personas, y yo lo he visto en mi vida, que no restauró mi matrimonio, pero sí mi persona y mi vida, y mis hijos. Exactamente. Entonces, o sea, te sanó a ti, te liberó a ti, te salvó. Entonces le dio propósito a tu vida. Y cuando uno se ocupa de las cosas de Él, no tiene tiempo ni de aburrirse, ni de... No, es que hay proyectos, hay planes, hay metas, porque cuando podemos encontrar esa identidad en Él y vivir para los propósitos de Él, encontramos el para qué estoy aquí en la tierra. Es que nosotros no vinimos para, como las plantas y los animales, crecer, reproducirse y morirse. O sea, no, nosotros tenemos un propósito y una misión que cumplir antes de partir de esta tierra. Entonces, ese está en Él, en buscarle a Él. Es el mayor gozo, y todos tenemos problemas, pasamos dolores, nada que no nos haya advertido que iba a pasar, traición, el mismo Jesucristo siendo como fue, y murió traicionado,
los discípulos de él tuvieron sufrimiento, Sí. pero hay promesa, Ujú. hay promesa. Promesa. Y si algo tenemos claro es que el paso por aquí es temporal, Sí. pero nuestra eternidad depende de La las vida. decisiones que tomemos ahora que estamos en Sí, esta tierra. sí. Entonces, esa es mi recomendación, que las familias, que la palabra de Dios, más que alegrarnos porque llegue a las escuelas, que llegue a las familias, A nuestros hogares, a nuestros hogares. donde tiene que empezar realmente, porque al final del día es nuestra responsabilidad, ¿no? No el de las escuelas realmente. Y lo que hablábamos, ¿no? De que en las tormentas de la vida, Ujú. el saber que no estamos solos, que no la vamos a poder evitar. Ujú. Hay sufrimiento en esta tierra, este es un mundo caído, Ujú. Ujú. pero, Definitivamente. pero con él nosotros podemos tener paz en medio de esa De la tormenta, tormenta, sí. porque él está y él nos lleva de su mano. Ujú. Entonces, esa es mi recomendación, es lo que a mi vida le ha dado sentido, lo que restauró, lo que me sanó, me liberó de tantas cosas que uno trae. Sí. Y la verdad no tuve que hacer ninguna terapia, ni, Ujú. ¿no? Sí, Yo igualmente. me enamoré del Señor. Ujú. Me enamoré y nunca he pensado Sí. retroceder, sí. sino no, al creo que no. contrario, Ujú. vivir para Él. Ujú. Es lo más reconfortante que hay. Ujú. Pastora, ¿cómo enfrentas tú la certeza de la muerte? Bueno, cuando yo no conocía realmente a Dios, Ujú. pensaba como todo el mundo. La vida hay que vivirla porque es una sola. Sí. Y pensaba que todo terminaba aquí. Entonces, esa era mi perspectiva, ¿no? Ujú. De vida. Ujú. Ya ahora que lo conozco a través de relacionarme con su palabra, Ujú. pues, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hoy en día yo sé que en Él hay resurrección y vida eterna. Ujú. Que la muerte es la transición, pero hacia algo mejor, porque también dice que ya no habrá sufrimiento, que Él jugará toda lágrima, mientras que nos dijo que acá hay aflicción. Sí. Entonces realmente el morirse, cuando morimos en Él Ujú. y nuestra vida le hemos consagrado, Ujú. sabemos que eso es algo inevitable. O sea, desde que nacemos tenemos fecha de caducidad. Sí. Eso es lo único Seguro. seguro que prácticamente. tenemos, Sí, que Él no viene esto antes. aquí, la muerte Pasajero. es pasajera. La vida es pasajera. Entonces, hoy en día, con el conocimiento de la palabra de Dios, pienso que es una bendición. No me quiero morir todavía. Ujú. Pienso que todavía Dios no ha terminado conmigo. Ujú. Quiero disfrutar cosas que si el Señor me da, pero pues es su voluntad, ¿no? Ujú. Pero entiendo que es una transición a estar en su presencia Ujú. eternamente y sin sufrimiento. Ujú. Entonces, disfruto el hoy Ujú. y mientras esté quiero servirlo, dar amor, disfrutar el tiempo que me dé, disfrutar el nieto. Ujú. Y si me da licencia y veo bisnietos, pues qué Ay, rico. sí. En medio de todo lo que es este mundo, uno está contento aquí. Ujú. Pero, Sí. pero ya no con esa irresponsabilidad de que pensaba que ahí todo terminaba, Ujú. entonces me puedo desmandar pues y a disfrutar Sí. todo porque la vida es una. Ujú. Entonces, y según disfrutar. Ujú. Ujú. Entonces, Ujú. así lo enfrento con confianza, con Ujú. esperanza, con fe y hasta con gozo. Siempre le he dicho, Ujú. Señor, Ujú. cuando ya no te sirva, mejor llévame porque no me gustaría hacer carga. O sea Sí, que me sí. gustaría tener una muerte honrosa, Ujú. que Ujú. no tenga que padecer tiempo en una cama, Claro. Sí. algo así, ¿no? Pero Claro. de que nos vamos a ir, nos vamos a ir. Sí. Es más bien cómo nos Ujú. vamos. Ujú. ¿Y cómo le gustaría que la recuerden cuando ya no esté en este ámbito? A ver, que me recuerden como
como una mujer de fe. Y me gustaría más que me recuerden por cosas o por títulos, es que fui una mujer de fe, que servía al Señor y que fue instrumento en sus manos para que muchos vinieran a Él. Y no es tanto que tanto obtenemos, porque como dijo Job, desnudo vine y desnudo me voy, nada nos llevamos, pero que tanto reflejé al Señor. O sea, que me recuerden como una persona que decidió obedecer al Señor, que le sirvió y que permití que el propósito de Él se cumpliera en mi vida y que a través de mi obediencia muchos lleguen a su conocimiento. Me gustaría que en mi velorio estén hablando cosas como esa y gracias a que me tuvo paciencia, a que me dedicó tiempo. Sí. Yo ahora estoy con el Señor y mis hijos siguen al Señor. Sí. Entonces quiero que me recuerden como un instrumento de Dios por haber dado de gracia lo que yo recibí de gracia y haber dado el tiempo que otros invirtieron en mí para que yo pudiera irme con esperanza de resurrección y de vida eterna en la presencia de Él. Qué lindo. Nos trajiste un regalito para la pared de recuerdos. Ah, sí. Y es muy especial porque no sé si fue en una celebración que nos hicieron de pastores, o si fue en una, porque aquí también nos celebraron los 25 años de matrimonio. Yo les comentaba que ya tenemos 38 de matrimonio. Wow. Y para mí significó mucho porque me dio a entender que es así como nos ven. Y tomados de la mano, como representando la unidad. Aquí la Biblia, dependencia de Dios. Él es la cabeza en nuestro hogar. Nosotros lo decidimos que en nuestro hogar lo que Dios dice, como Él dice, no lo que dice Él ni lo que digo yo, sino que dice Dios, y queremos obedecerlo. Y aquí viene un versículo, está en inglés, el inglés lo lees mejor tú que yo. Está muy, muy lindo. El significado está hermoso. Es Efesios 4 del 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así es. Y lo que les recomendaba a las parejas, el orar juntos. Dice, la pareja que ora juntos permanecen unidos. Esto trae unidad, compromiso, obediencia y que no falte la palabra de Dios en nuestros hogares. Y confiemos en que si damos lugar a Él en nuestra vida, no todo está perdido. Él es experto en nuevos comienzos. Él vino a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos y a dejarnos esa paz que el mundo no nos da, que solo Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, sino de tenerlo a Él en nuestras situaciones, en nuestras aflicciones, en las tempestades, en las tormentas. El que Él esté hace una gran diferencia en el desenlace. Pastora, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy, compartirnos un poquito de tu entendimiento, de tus experiencias, de tu vida personal. Un placer de tenerla aquí. Sabe que la quiero mucho, que la respeto mucho, la admiro mucho, tanto como persona, como en matrimonio, como líder espiritual. Tanto a usted como al pastor, son personas que admiro y respeto bastante, y gracias por prestarme este espacio, por estar con nosotros y por compartir un poquito de todo lo que
hablamos en este episodio. Gracias, mami, gracias por la invitación. Tú sabes que también te queremos mucho y que cuentas con nosotros en todo lo que necesites. Así que gracias a ustedes también por tomarse el tiempo y que este conversatorio haya sido de bendición y especialmente que nos demos esa oportunidad con el Señor. Gracias por estar un episodio más con nosotros y nos vemos en la próxima.